volvemos a leer el capítulo 4, leeremos los primeros 10 versículos. Como no pudimos terminarlo, lo que quería decir el sábado pasado, pues hoy haremos un repasito y completaremos y a ver si el Señor me da la gracia de dejar tiempo para coloquio. Para coloquio, preguntas y respuestas y ampliación de lo que podamos ir viendo. Amén. Génesis 4, del 1 al 10. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después continuó dando a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien. La palabra aquí, traducida por pecado, también se puede traducir por sacrificio. Y seguramente eso nos va a ayudar a entender mejor este texto. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el sacrificio está a tu puerta o a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de las sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Amén. Lo dejamos aquí. Ahora un repasito corto para los que no estuvisteis el otro día. Le pusimos un título a esto. El título que yo le puse fue: 2 principios bíblicos que miden nuestro nivel de consagración y madurez. Repito, 2 principios bíblicos que miden nuestro nivel de consagración y madurez. Y estos 2 principios son la generosidad y el trato o la importancia que tienen los hermanos para mí. ¿Bien? Estos son los 2 principios. Y estuvimos hablando de lo que Dios mira cuando ofrendamos. Y vimos que Dios lo que mira es el corazón. Y leímos textos como aquel que dice: Dios no mira lo que el hombre mira, sino mira el corazón. ¿Recordáis ese texto? Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, ya habían desechado del reino a Saúl y va a ungir a otros. Y Samuel, cuando vio quizá era el mayor y lo vio que también era tan alto como Saúl, dice: no hay duda, este es. Y Dios le dijo: no, yo miro el corazón. Amén. Damos gracias al Señor que en el nuevo pacto Él quitó el corazón de piedra y puso uno de carne. Y dice Proverbios que sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios mira lo que hay en nuestro corazón.
más que lo que hay en nuestro bolsillo. Y cuando se habla de ofrendar a Dios, pues yo no me refiero solamente a ofrendas económicas. También podemos ofrendar a Dios nuestro tiempo. Si le estamos ofrendando a Dios nuestro tiempo, estamos ofrendándole a Dios nuestra vida. Porque cuando se acaba el tiempo, se te acaba la vida. ¿Bien? Hay tantas cosas que podemos ofrendar a Dios y miramos cómo el tabernáculo fue hecho de ofrendas. Dios le dijo a Moisés, mira, busca hombres que de corazón ofrenden. Y curiosamente la palabra ofrenda ahí en hebreo significa elevación. Ellos traían oro, plata de Egipto, que representa el mundo. Allí posiblemente hubiese servido a otros dioses, pero ahora el uso de esto se va a elevar. El oro, la plata, ahora se lo ofrendamos a Dios y esto se eleva. Vimos también como el templo hecho por Salomón también fue hecho de ofrendas de corazón. Ofrendas de corazón. Y vimos como, no creo que fuese casualidad, que en la inauguración del nuevo pacto, una de las cosas que sobresalió en Pentecostés era precisamente la generosidad. Nadie decía que lo que poseía era suyo, sino muchos lo vendían y lo traían a los pies de los apóstoles de tal manera que no había ningún necesitado. Así que una de las cosas que hablan de nuestra consagración a Dios, del nivel de consagración que tenemos, es nuestras ofrendas. Nuestras ofrendas, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Y vimos muchas cosas, pero ya no vamos a adelantar más esto. Vimos por qué Dios no miró la ofrenda de Caín y sí miró la de Abel. Leímos en Judas, leímos en Hebreo y vimos que dice que Caín era como, ¿acordáis? Como Balaán y como Coré, ambiciosos, uno de dinero y otro de poder religioso. ¿Qué es lo que pretendía Caín al ofrendar? ¿Negociar con Dios quizás algo de esto? Quizás no le estaba yendo porque, como también dice las Escrituras, creo que la primera de Juan, porque Caín era malo. Caín era malo. Y seguramente llevaba, fijaos bien, como primogénito llevaba tiempo y las cosas no le iban tan bien como él esperaba. En cambio, Abel parecía que prosperaba. Parecía que prosperaba, ¿verdad? ¿Y por qué prosperaba Abel? ¿Por qué Dios mira la ofrenda de Abel? Hebreos creo que 11:4 dice que Abel por la fe ofrendó más excelente sacrificio. Y hablamos de que la base de la fe, llevamos tiempo hablando de esto y creo que es importantísimo, la base de la fe es la revelación. Más adelante, lo que empieza en Génesis capítulo 4, se va a desarrollar. Y se va a desarrollar en la ley de Dios. ¿Cómo se trae? Debía traerse lo mejor de los animales y ofrecerle la grosura. ¿Cómo lo sabía? A ver. ¿Cómo lo sabía? No sé. Pero seguramente tenía la revelación y él puso fe en esto. Y Dios le estaba prosperando. Porque Dios mira nuestros corazones. Dios siempre bendice la obediencia. Amén. Dios siempre bendice la obediencia.
Y ahora vamos, ¿soy yo guarda de mi hermano? ¿Qué os parece? Ya sabéis, hermano, que esto es mi carga. Mi carga desde hace muchos años. La importancia del hermano y la edificación de la iglesia. Esa es mi carga desde hace muchos años. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Sí, porque la vida de Dios es comunitaria. Repito, la vida de Dios es comunitaria. En Efesios capítulo 2, versículo 5, se nos dice, fijaos bien, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. ¿Por qué no utiliza el apóstol Pablo aquí otro de los nombres de Jesús? Nos dio vida juntamente con Emmanuel, con el príncipe de paz, con el admirable, con el consejero. Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Tendrá que ver con lo que dice 1 de Corintios 12:12? 1 de Corintios dice 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también ¿quién? Cristo. Hace tiempo había un hermano por aquí que no le gustaba mi interpretación de ese texto. Decía, ¿qué está diciendo? ¿Que somos todos pequeños cristitos? Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo esto. Yo sencillamente creo lo que la palabra de Dios dice. Que nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo. Y no cualquier cuerpo. El cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque compartimos la misma vida. Compartimos la misma vida. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Sí. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Elohim. Y Elohim, entre otras cosas, significa Dios plural. Significa grandioso, pero también significa un solo Dios, porque hay un solo Dios, pero este Dios es plural. Este Dios es plural. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Elohim. Y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Elohim. De Elohim. Sí, porque somos parte de un mismo pueblo, una misma familia y un mismo cuerpo. Y lo he hecho así, lo he puesto así en este orden a conciencia, hermanos. Porque el pueblo es tan grande, somos Israel. Está muy bien, pero con esa parte de Israel que está en Barcelona, yo la verdad me trato poco. Y con los de Bilbao, pues no los veo mucho. No los veo nada. ¿Verdad? Fijaos, vamos a Efesios de nuevo, porque me encanta el capítulo 2, ¿verdad? El capítulo 2 de Efesios es tan rico. 2:12 al 14. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos antes, en aquel tiempo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿qué hizo? Uno, derribando la pared
intermedia de separación. De ambos pueblos ha hecho uno. Sí, hermanos, somos guarda del hermano porque somos parte de un mismo pueblo. Y también de una misma familia. Versículo 19 de este mismo capítulo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, ¿y qué? Y miembros de la familia de Dios. Amén. Lo primero que heredamos de la familia es su nombre, el nombre, ¿verdad? Es lo primero que heredamos. Pero luego, ¿qué heredamos? Todo lo que pertenece a esa familia es nuestra. ¿Por qué? Porque soy parte de la familia. Mi hermano es parte de mi familia. Soy guarda de mi hermano. Y Efesios 1:23, fijaos lo que dice. Voy a leer desde el 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Somos el cuerpo, hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Y cuando un miembro se duele, ¿qué dice? Todos se duelen con él. Sí, tú eres guarda de tu hermano y de tu hermana. Por causa de los dones y ministerios. Yo te necesito a ti. Tú me necesitas a mí porque Dios te ha dado dones y te ha dado ministerio que yo necesito. Y lo que Dios me ha dado a mí, tú lo necesitas. Al menos eso es lo que dice en la primera de Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo, ¿verdad? Capítulo 12, desde el versículo 24 leeremos hasta el 31. Antes empezado diciendo que aquellos miembros del cuerpo que a nosotros nos parecen menos honrosos, los cuidamos más, ¿verdad? Verso 24 dice, porque lo que en nosotros son más decorosos no tiene necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Para qué? Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. Para que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. Está claro, ¿no? Está claro, ¿verdad? De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si está enfermo un miembro de la iglesia, ¿solamente sus familias más cercanas se duelen? ¿Qué pensáis? Todos se duelen con él. Todos. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lengua? ¿Interpretan todo? Yo creo que a esto podemos decir, pues no. Unos sí y otros no. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente. Amén, hermanos, hasta aquí. ¿Soy yo guarda de mi hermano? ¿Qué os parece? Lo somos, ¿verdad? Lo somos. Viniendo para acá en el coche, para la reunión, hablábamos un poco de esto, ¿verdad? Fijaos lo que dice
el apóstol lo que dice Jesús a Saulo de Tarso en el camino de Damasco. Cuando se le presenta y él cae a tierra, yo no sé si iba subido o tropezó, ¿no? La Biblia no lo dice, ¿no? Cuando él cae a tierra, Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Yeshua, porque ahí, según Pablo estaba hablando en hebreo, yo soy Yeshua a quien tú persigues. Pero Pablo estaba persiguiendo a Yeshua. Pablo no sabía que él había muerto y él todavía no creía en la resurrección. Pero perseguir a aquellos que son hermanos de Yeshua, él es el hermano mayor, es perseguir a Jesús. ¿Os acordáis cuando Jesús dice, puso a los cabritos a la izquierda, creo, y a las ovejas a la derecha? Y a las ovejas le dice, venid bendito de mi Padre, porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve desnudo, me vestisteis, estuve preso y me visitasteis. Y ellos se sorprenden y dicen, pero ¿cuándo hicimos esto contigo? ¿Qué dice Jesús? Pues porque con uno de estos lo hicisteis, conmigo lo hicisteis. Hermano, si tuviésemos claro esto, que lo que tú haces a tu hermano, lo que tú haces a tu hermano se lo estás haciendo a Jesús. Si tenemos claro esto, hermano, la iglesia es una parte importantísima del reino de los cielos. Lo que yo hago por mi hermano y por mi hermana, lo estoy haciendo para Jesús. En cambio, fijaos bien, cuando la cosa es al contrario, por ejemplo, cuando no hablo bien de mi hermano, ¿con quién me estoy aliando? ¿Os acordáis de Apocalipsis, creo que capítulo 12, versículo 11? Donde dice, ya ha sido echado fuera, ¿quién? El acusador. El acusador de los hermanos. Así que cuando yo hablo más de Jairo, que no lo hago, gloria a Dios, ¿verdad? Me estoy aliando con Satanás. Satanás sí habla más de ti, Jairo. Pero cuando yo estoy haciendo algo bueno, me estoy sacrificando por el hermano, es a Jesús el que lo estoy haciendo. Eso dice él. Eso lo dejamos para el final, no te importa. Gracias. Ahora, ¿qué os parece? ¿Os examinaríais o someteríais? ¿Nos sometemos todos a un examen del apóstol Juan? ¿Nos sometemos a todos? ¿Nos sometemos a un examen que nos hace el apóstol Juan? En su primera carta. Mira, cuando Juan escribe su evangelio, él explica el motivo por el cual lo escribe. Dice, si se escribiera todo lo que Jesús dijo e hizo en el mundo, no habría libros. Dice el apóstol Juan. Pero estos, el evangelio, se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida eterna. Ese es el propósito del evangelio de Juan. Se ha escrito para que creáis. Pero cuando él escribe su primera carta, la palabra que más sobresale no es creáis, sino sepáis. Para que sepáis que tenéis vida eterna. En la primera carta del apóstol Juan lo que más sobresale es esta palabra, para que sepáis. ¿Y qué está interesado el apóstol Juan en que sepamos? Fijaos cómo empieza él su carta, ¿verdad? Lo que era desde el principio. ¿Y qué era del principio? Pues el verbo de vida. Y dice que este verbo de vida, que esa vida nos fue manifestada,
La hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Fijaos bien, el verbo que se hizo carne estaba con el Padre, aquel que era la vida se nos manifestó. Y dice, y lo vimos, lo oímos, lo tocamos, lo palparon nuestras manos, ¿no? Y ahora, la experiencia que nosotros tuvimos con Él, queremos que vosotros también lo tengáis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Y de qué manera? ¿Qué manera? Nosotros hoy, o los que recibieron primeramente la carta del apóstol, podía tener la misma experiencia que ellos habían tenido, por medio de lo que escribimos, creerlo, ¿no? Y ahora vamos a ver, vamos a ser examinados por el apóstol Juan, qué es lo que dice de nosotros según tratamos a nuestros hermanos. Versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, ¿cuál es la consecuencia? Decirlo en voz alta. Ajá, hermano. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y cuando tenemos mucha comunión unos con otros, se ve realmente lo que somos. Lo que somos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿De qué pies cojeamos? Y entonces, ¿qué necesitamos? La sangre de Jesucristo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Así que eso es muy importante. Andar en luz como Él está en luz. ¿Sí? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fijaos bien que no dice Él es fiel y misericordioso. Dice Él es fiel y justo. Pero esto hacemos un kick-out para otro tiempo. Vámonos a 2, porque yo quiero que haya coloquio si es posible. Capítulo 2, versículo 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. Hermanos, aborrecer aquí no es sentir asco, es tener en menos, es no prestarle atención, es no darle importancia, no es sentir náuseas del hermano. Es eso. Así que el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va porque la tiniebla le ha cegado los ojos. Amén. Así que, hermanos, andar en luz y tener comunión con los hermanos, con todo lo que esto conlleva, va totalmente unido. Va totalmente unido. Si para ti cualquier cosa es más importante que los hermanos, no te has enterado de nada. Has cambiado de religión, pero no dependes de la vida de Dios. Seguimos. 3:10. Del 10 al 18.
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Hermano, espero que nadie se enfade esta tarde, pero si te enfada, enfádate con el apóstol Juan, que esto no lo he escrito yo. Esto no lo he escrito yo. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos uno a otro, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Dejarme decir una cosa, algo que le dice Dios a Caín. Dice, la sangre, no la sangre, de tu hermano clama contra ti. ¿Por qué dice la sangre? Porque Caín no solo mató a Abel, sino mató a toda su descendencia. Al matar Caín a Abel, no solamente mató a Abel, sino todos los posibles descendientes de Abel murieron con Abel. Por eso su sangre clama hasta el día de hoy. Todos. Y dejarme hacer un quisca. Y espero que, que esto no sé hasta dónde va a llegar esto que voy a decir, pero tengo que decirlo. Si toda mujer que aborta tuviera esta conciencia, que no es solamente esto que te estás quitando de encima, que puede ser, según piensan algunos, algo molesto. Si supieran el alcance de ese aborto, de la cantidad de posibles criaturas que le están cortando la vida. Seguimos. Así como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, estamos en el versículo 12. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Por qué la gente no viene a la luz? Dice Jesús. Porque sus obras eran malas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Primera de Juan 3:16, estamos, ¿no? Juan 3:16 dice que Él puso su vida por nosotros, ¿verdad? Pues mira lo que dice la segunda parte. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Hermano, el apóstol Juan no está diciendo aquí, tú vas paseando con tu hermano y tu hermana y viene alguien con una pistola o un cuchillo y tú ponte delante para que te clave el cuchillo a ti y a tu hermano no. Porque eso no se va a dar. Eso no se va a dar, quizás no se va a dar en toda tu vida, en muchos años. Aquí está diciendo que haz de los hermanos el motivo de tu vida. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y ahora el versículo 23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros de cualquier manera. ¿Lo dice así? Como nos lo ha
mandado. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 11 y 12. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 20 y 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de el que ama a Dios, ame también a su hermano. Capítulo 5, 1 y 2 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Amén. Si tú amas a Dios, ¿no vas a ver a sus hijos que han sido engendrados por él? De acuerdo a Juan 1:13, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Amén. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y por último, el versículo 16, porque este es para equilibrar un poco algunas preguntas que pueden venir después. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sean de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Amén. Hermanos, dos principios los cuales nos hacen ver el grado de consagración y de madurez que tenemos. Uno, la generosidad. Dos, el valor que tienen los hermanos para nosotros.